Vamos a empezar a grabar desde ahora, entonces bienvenidos a quienes de manera sincrónica se están conectando y vamos a iniciar con justicia ocupacional. Para iniciar los conceptos de justicia ocupacional, quise poner esa fotografía. ¿Ustedes saben quién es? Recuerden que estoy siempre muy pendiente del chat para que ustedes puedan también participar. Paula, te voy a poner como confitriona para que me puedas ayudar al ingreso, ¿no es cierto?, de los estudiantes que vayan apareciendo en la sala de espera. ¿Nadie sabe quién es? Ya, profe. Gracias, Paula. La ¿Es una letra justicia, griega o no? No sé, no, la no sé. justicia, dice Paula Chacón. ¿Por qué cree que es la justicia? Ah, muy bien, Paula comenta que no tiene ojos cerrados. Muy bien, ¿para qué vamos a dilatar más, no es cierto, la sorpresa? Exactamente, es la estatua de la justicia. Pero claro, no tiene los ojos cerrados. Tampoco tiene la espada ni el equilibrio. Por favor, googleen la fotografía de la justicia. Si ustedes se dan cuenta, en su mano derecha está la espada. La venda la tiene como una bufanda hacia abajo. Y el equilibrio también la tiene en las manos. Qué desalentador debe ser ver una estatua así, ¿no? ¿Dónde estará inmersa esta estatua? Bueno, les comento, esta estatua está en el frontis de la Corte de Apelaciones de la región de Valparaíso, de la Plaza Sotomayor. Ni pensar, ¿no es cierto?, entrar a un juicio ahí cuando ves esta estatua relacionada a la justicia. Y la historia cuenta que una persona de otro país, ¿no es cierto?, al llegar a Chile, fue inculpado de manera arbitraria, ¿no es cierto?, por un crimen que no cometió, y esta persona después de cometer, ¿no es cierto?, o después de cumplir condena, viajó nuevamente a su país y luego, ¿no es cierto?, donó una estatua que hiciera honor un poco a la injusticia que vivió, aduciendo, ¿no es cierto?, de manera simbólica esta estatua de la justicia que en definitiva no es ciega, no es equilibrada y tampoco tiene la espada para combatir, ¿no es cierto?, el sufrimiento, la injusticia por la cual está mandatada. Esta estatua está en Chile, igual es bien sintomático, ¿no? A mí me causa extrañeza que una anécdota tan eh, macabra, ¿no es cierto?, sea como relegada a nivel de, de arte y un poco, y está en el frente, ustedes ven esos pilares que están ahí, es la Corte de Apelaciones de Valparaíso que queda en la Plaza Sotomayor, quienes conocen la quinta región se podrán ubicar. Y eso, entonces, bueno, con esta fotografía quiero empezar hoy día, ¿no es cierto?, empezar a entender los conceptos de justicia ocupacional, porque finalmente un poco nos enfrentamos a esa lógica, ¿no? Nos enfrentamos a esta estatua, ¿no? Nos enfrentamos a una noción ideológica que tiene que ver con un fin altruista de noción de justicia que en definitiva no es tal y que desde nuestra disciplina se busca conceptualizar a partir, ¿no es cierto?, de los postulados de los derechos humanos y se busca, ¿no es cierto?, amalgar los principios de justicia y ocupación para la inclusión y para la participación en ocupaciones significativas para el pleno desarrollo. Bueno, las ideas respecto del concepto de justicia ocupacional han estado en constante evolución, ¿no? Se reflexiona, construcción y reconstrucción durante las últimas 2 décadas, diría yo, básicamente establecidas desde análisis constantes que dan cuenta precisamente de distintas conceptualizaciones que se basan desde puntos de vista de derechos humanos, desde argumentos de justicia social, desde las ciencias sociales, desde el derecho. Existe una mezcolanza que hasta el 2015 aproximadamente tampoco tenía mucho asidero desde el punto de vista conceptual. Existen aún un sinnúmero de elementos teóricos, conceptuales que se materializan de manera tácita, sin esgrimir mayores argumentos conceptuales o nociones epistemológicas. Por tanto, la justicia ocupacional continúa siendo un ámbito de desarrollo constante para la terapia ocupacional, de acuerdo, de vinculación y de amalgar, de alguna forma, un concepto que es absolutamente grande, ¿no? Es un principio, es parte, ¿no es cierto?, de la estructuración de un poder autónomo del Estado como lo es la justicia. Desde este punto de vista, ¿no es cierto?,
los principales elementos que se van a establecer tienen que ver básicamente con la vinculación con la justicia social y cómo vamos a ver, si bien pueden discrepar desde el punto de vista del análisis, cómo se sitúa el individuo, tienen bastantes convergencias en relación a los propósitos a los cuales están establecidas tanto la justicia social como también la justicia ocupacional. Por supuesto, siempre tenemos que tener en cuenta las relaciones que existen entre los ámbitos de ocupación, salud y calidad de vida, porque van a ser los vectores mediante el cual van a cruzar todos los elementos y los raciocinios y las comprensiones vinculadas, ¿no es cierto?, a la conceptualización de esta noción teórica. ¿Por qué? Porque, por supuesto, estamos situados desde una perspectiva de salud, situados desde una disciplina, desde una carrera, ¿no es cierto?, biopsicosocial con un enfoque holístico. Aquí un poco también empezamos a visualizar en forma concreta, ¿no es cierto?, la vinculación social, legislativa que pudiese tener también nuestra disciplina y nos aventuramos de manera tácita ya hacia una comprensión biopsicojurídica social, ¿no es cierto?, de las condiciones del ser humano, de las posibilidades de salud que pueda tener una persona en un contexto determinado. Esto es importante porque las conceptualizaciones biopsicojurídico-sociales creo que están, ¿no es cierto?, a la base de una terapia ocupacional basada en derechos humanos, que en definitiva es lo que aboga también un poco la noción de justicia ocupacional en el entendido de las injusticias ocupacionales, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es la justicia ocupacional? A ver, por ahí algún participante. Vamos a preguntarle a Tania Concha, si puede activar el micrófono, por favor, y comentarnos qué es la justicia ocupacional. Rápido, con sus palabras, para ver cómo estamos en términos como de recordar la información. Tania, ¿estás por ahí? Creo que no. Araceli Astorga, ¿puede activar el micrófono y comentarnos qué es la justicia ocupacional mientras tanto? Sí, profe. ¿La justicia o la injusticia? La justicia ocupacional. Ya, la justicia yo creo que es cuando las personas pueden realizar sus actividades de la vida diaria de una forma óptima sin que se produzca una injusticia. Súper. Muy bien, bueno, está bien. Gracias por su... Una injusticia sería cuando las personas no pueden realizar una actividad de la vida diaria, por ejemplo, bueno, me pongo en el caso de personas en los campamentos, por ejemplo, que están viviendo algún tipo de justicia y que sus condiciones no son las más adecuadas. Pues eso podría ser una situación de injusticia. Muy bien, Araceli. Mi recomendación para el futuro, saque actividades de la vida diaria y reemplácelo por ocupaciones. Y estaría muy bien situada desde lo conceptual. Porque recordemos que actividad es distinta a ocupación, y más cuando hablamos de la vida diaria. Pero está súper bien. Es más o menos lo que corresponde. Veamos entonces qué nos dice la teoría respecto de esto, ¿no? Bueno, la justicia ocupacional básicamente es la promoción de un cambio social y económico para incrementar la conciencia individual, comunitaria y política, los recursos y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de ocupaciones que permitan a las personas alcanzar su potencial y experimentar bienestar. Cronenberg y Simón en el año 2007 realizaron esta apreciación. Asegura, ¿no es cierto?, que a las personas se les brinda oportunidad para una total participación en ocupaciones en las cuales ellos optan por comprometerse. Tundidor, colega argentina, 2013. Básicamente tiene que ver entonces con el alcance, ¿no es cierto?, de ocupaciones que nos permitan nuestro desarrollo pleno, ¿sí? Eso es la justicia ocupacional, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y qué tiene que ocurrir para que la sociedad, ¿no es cierto?, el entorno, el contexto donde habitemos, se posibiliten ocupaciones que posibiliten mi desarrollo personal e individual? Básicamente la articulación, ¿no es cierto?, y el cambio social y económico, ¿no? Por eso se establece, ¿no es cierto?, si bien es una posibilidad muy individual, muy de la diversidad, el cambio tiene que ser macro, el cambio debe ser político, el cambio debe ser de la estructura.
porque es la estructura desde este punto de vista la que va a someter y la que va a establecer desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de las relaciones, van a ser, ¿no es cierto?, los macrosistemas, desde un punto de vista de la teoría de sistemas, la que van a experimentar, la que va, ¿no es cierto?, a coercionar desde un punto de vista las posibilidades de integración, las posibilidades de experimentación de una ocupación significativa que favorezca mi pleno desarrollo como ser humano individual. ¿Sí? Algunas propuestas que emergen desde esta concepción respecto a la justicia ocupacional, por ejemplo, lo podemos llevar desde la crisis ecológica, desde los derechos humanos. Desde la crisis económica, por ejemplo, podemos entender una terapia ecosocial o la ecología ocupacional, ¿no? Como esta posibilidad de rearmar, ¿no es cierto?, la estructura social imperante a propósito de la ocupación, pero esta vez, ¿no es cierto?, situada desde la noción y la comprensión, ¿no?, del cuidado del ambiente a propósito del cambio climático y las condiciones medioambientales en las que vivimos, respecto también de nuestra calidad de vida, la cual está situada desde una comprensión neoliberal, ¿no es cierto?, de la sociedad del consumo, de la sociedad del plástico, de la sociedad de lo desechable. Desde una terapia ecosocial, desde una perspectiva de la ecología ocupacional, por supuesto, se invita a una conversión de la práctica, a una educación constante sobre cómo ocuparnos, ¿no es cierto? Y cómo ocupar y enseñar a ocuparnos respecto precisamente de instancias que sean sustentables, amigables e innovadoras para el ambiente. La ocupación humana ha sido clave en el proceso de deterioro ecológico y por lo tanto lo debe hacer en su restauración, básicamente un poco generando esta instancia relacionada con el antropocentrismo o el antropoceno, ¿no es cierto? Era en donde hemos cambiado todo nuestro mundo. Ustedes saben que las eras a nivel como de historia humana o de historia planetaria, está el Pleistoceno, está el Holoceno, y hay distintas, ¿no es cierto?, nociones de etapas en donde que se caracterizan morfológicamente y territorialmente por condiciones medioambientales particulares. El antropoceno precisamente tiene que ver con un cambio importante a nivel planetario que ha condicionado el clima, que ha condicionado la estructura terrestre, y es precisamente esta noción antropocentrista relacionada con la revolución industrial y con la economía del consumo, en la que se propone desde la ecología ocupacional, ¿no es cierto?, poder generar un cambio. Esta propuesta necesariamente emerge desde la justicia ocupacional porque, como vimos con anterioridad, la noción de cambio social y económico para incrementar la conciencia individual, comunitaria y política sobre los recursos y la igualdad de oportunidades son las que van, ¿no es cierto?, están a la base de un desarrollo para una competencia, una identidad ocupacional sustentable, ¿no es cierto?, en el tiempo y que respete las condiciones medioambientales en las cuales nos encontramos. Otro punto de vista puede ser desde los derechos humanos, los ejercicios de ciudadanía, ¿no es cierto?, conscientes de derechos, el empoderamiento, la solidaridad intra e intergeneracional, relacionadas básicamente con esa posibilidad, ¿no es cierto?, de poder ejercer fórmulas, instancias, recursos que permitan precisamente el desarrollo pleno, ¿no es cierto?, de las personas en los distintos grupos etarios, e inclusive, ¿no es cierto?, pensando en las generaciones futuras respecto, ¿no es cierto?, del mundo que queremos dejar. Por ahí hay algunos dichos que dicen precisamente, más que dejarles un mundo adecuado a los niños, preocupémonos por dejar buenos niños a un mundo que está un poco cayéndose, ¿no? Yo creo que genera como esa noción, esta perspectiva e intrageneracional. Recuerden que pueden establecer sus opiniones, sus pensamientos, ¿no es cierto?, al chat. Yo voy a estar pendiente también respecto de él. Cuenten por ahí qué les pareció la foto de la estatua de la justicia ahí en Valparaíso. De la injusticia, no de la justicia. ¿Les pareció medio loco el relato? Los leo. Entonces, bueno, características, ¿no?, respecto de la justicia ocupacional. La reflexión sobre justicia ocupacional surgió por la búsqueda de los fundamentos ocupacionales de la existencia humana.
La noción de existencia humana, la noción, ¿no es cierto?, de bienestar, la noción de sufrimiento están a la base constante, ¿no es cierto?, de un poco el existir humano. Y la reflexión sobre la justicia ocupacional, desde ese punto de vista, necesariamente pasa por ese ámbito. Identificar los principios de atribución del poder y justicia que denuncian prácticas que luchan por ser centradas en el cliente. Finalmente tiene que ver con una noción, ¿no es cierto?, de jerarquía, de cómo, desde una perspectiva gramsciana, si lo queremos situar así, nosotros estamos situados y somos delegados de ciertos valores específicos, centrados desde estructuras que van a determinar un poco superposiciones y jerarquías en torno a un sistema que domina, básicamente. No voy a hablar de presión porque eso también es un poco más complejo cómo referirlo, pero que domina, ¿no? Nosotros como delegados de ciertos valores ya tenemos un poder particular, ¿no es cierto?, atribuidos, ¿no es cierto?, a la noción de manejo de un ser humano en cuanto a su experiencia, en cuanto a sus posibilidades de bienestar, en cuanto a inclusive el futuro que podemos influir, ¿no es cierto?, en cuanto a la atención que vamos a establecer. Desde ahí, ¿no es cierto?, estas prácticas que suelen ser centradas en el cliente necesariamente se tienen que visualizar desde elementos también que estén atribuidos a estas nociones implícitas desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de las instituciones coercitivas que determinan el posicionamiento precisamente de usuario, terapeuta, de paciente médico, ¿no es cierto?, de persona que sufre, que necesita, de persona que ayuda y que apoya. Son necesarias porque de alguna u otra manera nos permiten también visualizar la importancia de nuestro rol y la responsabilidad de nuestro rol en términos éticos, ¿no? Desde los principios de no maleficencia, de bienestar, de justicia, de equidad, que están a la base, ¿no es cierto?, de los principios de atención que debiésemos establecer. ¿Cómo es que estos, en definitiva, desde una perspectiva de justicia ocupacional también, se visualizan, se perpetúan, se reproducen o, ¿no es cierto?, lo opuesto, se liberan, se favorecen hacia una emancipación, hacia un empoderamiento, hacia una toma del conocimiento de la situación para poder, ¿no es cierto?, buscar una solución de manera comunitaria, territorial, situada. Entendemos la salud como experiencia de pleno bienestar, ¿no? Esta experiencia de salud, ¿no es cierto?, relacionada con pleno bienestar tiene que ver necesariamente con la ejecución de una ocupación significativa en términos, ¿no es cierto?, de pleno goce, de posibilidad de desarrollo, de interés, de articulación y atingencia, ¿no es cierto?, en función de demanda, habilidad, y están dadas precisamente para favorecer el bienestar individual, comunitario, de una persona en su comunidad, y que desde este punto de vista, ¿no es cierto?, se surja de alguna forma esta posibilidad de expansión, ¿no es cierto?, de crecimiento y de creación que tiene el ser humano cuando se establece un principio de equidad, de justicia, de dignidad. Son coherentes con los principios de la OTA y la OMS, ¿no? La OTA establece principalmente que la restricción de ocupaciones, la imposibilidad, ¿no es cierto?, de sistemas, sin nombrar la justicia ocupacional, por supuesto, como ente conceptual, sí establece nociones que invitan precisamente a homologar esta conceptualización y hacerla coherente también desde el marco dominio y de estudio de la OTA. Y desde la OMS también porque se establecen necesariamente elementos fundantes desde los determinantes sociales en salud que posibilitan o que restringen el hacer significativo de ciertas personas en ciertas comunidades, en ciertos contextos, lo que produce, por supuesto, situaciones de malestar, de enfermedad, situaciones de injusticia, de desigualdad, de exclusión, de pobreza, de sufrimiento. Entonces, como terapeutas ocupacionales, trabajamos desde la visión de fomentar la justicia ocupacional para crear comunidades saludables, sustentables. El principio, ¿no es cierto?, de trabajo para crear comunidades saludables, sustentables, se imbrican no necesariamente como en la creación de un nuevo sistema, de una nueva ciudad, de un nuevo país, de un nuevo mundo, sino que se establece principalmente inclusive en la posibilidad de cambiar nuestros microespacios, ¿no es cierto?, generar comunidades sustentables, saludables, desde el punto de vista de la articulación ético-moral que se establece desde el reconocimiento de un otro como un igual, de la redistribución, por ejemplo, de elementos de poder, ¿no es cierto?, que nos sitúan en forma jerárquica, bajarlos de manera
que nos permitan visualizarnos a un otro desde una perspectiva, por ejemplo, como lo nombra Frank Cronenberg, desde ocupaciones humanizantes, desde el trato, desde el vínculo terapéutico, desde la posibilidad de relacionarnos con un otro en un mismo contexto profesional, con un colega, con otro terapeuta ocupacional que pueda estar trabajando desde una perspectiva un poco más conservadora. Es visualizar y fomentar, ¿no es cierto?, los espacios de justicia basados en derechos humanos. Y finalmente, ¿no es cierto?, están dadas y visualizadas necesariamente desde una perspectiva de los determinantes sociales en salud y la determinación social en salud. Le hago una pregunta. ¿Cuáles son las determinantes sociales en salud? 2 minutos y le voy a pedir a Romina Cabrera que me pueda contestar. Vuelvo a seguir. Muy bien, Romina, ¿qué son las determinantes sociales en salud? Si puedes activar el micrófono. Hola, profe. Hola, hola. Tienen involucrado, por ejemplo, la vivienda, los desempleos, el ambiente laboral, la educación, es como todo lo que involucra al individuo. Ya, perfecto. Te escuché lo último, pero sí, más o menos creo que tienes la idea, ¿no? Son la división, ¿no es cierto?, de las estructuras desde el punto de vista sistémicas, más políticas, ¿no es cierto?, macros, institucionales, que impactan en la salud del individuo. Desde el punto de vista, por ejemplo, contextual, ambiental, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista laboral. Son todos aquellos aspectos que están a la base, ¿no es cierto?, del bienestar, básicamente. Así que bien, Romina. ¿Y cuál será la diferencia con la determinación social en salud? Paula Avendaño, ¿qué piensa? Ah, es respecto a la misma pregunta. Se escuchó un poquito cortado. Sí. Romina explicó los determinantes y yo hago. ¿Y cuál será la diferencia con la determinación social en salud? Eh, la determinación social, yo creo que tiene que ver con el ámbito social que puede, con la... Ya. Paula, estás hablando, creo, ¿no? Yo voy a detener video porque creo que mi conexión está demasiado mala, no te escucho mucho, no sé si los chiquillos te alcanzan a escuchar, al menos yo no escuché como al principio nomás y después ya no. No sé si me están escuchando, de hecho. ¿Me pueden escuchar bien? Ya me había desconectado. Estaba hablando y claro, no, Paula no te puedo escuchar casi nada.
Bueno, pero de todas maneras, pueden ver ahora, me pueden confirmar si me escuchan, me ven. Sí, ¿Sí se profe, escucha ahora? se Sí. escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, queda tarea para mañana. Pregunta sobre, ¿cuál es la diferencia entre determinantes y determinación social en la salud? Para que lo puedan buscar y puedan introducirse a estos conceptos que son sumamente interesantes. Solamente una introducción, para tener como claridad conceptual. Tarea para mañana. Muy bien. La justicia social, ¿no es cierto?, versus la justicia ocupacional. Ambos elementos están dados básicamente, como le expliqué en un principio, desde posturas distintas, ¿no? Mientras una se establece, ¿no es cierto?, y hace hincapié en la naturaleza social de los humanos, en base a las relaciones sociales, la otra se establece desde la necesidad de libertad para la realización de ocupaciones significativas. Y esto con el objetivo de alcanzar el pleno desarrollo, ¿no es cierto?, en un ambiente que favorezca una participación concreta y particular. Una tiene que ver con las relaciones situadas, ¿no es cierto?, desde los elementos contextuales, culturales, relacionales, sistémicos, y la otra también dada desde ese punto de vista, pero en la posibilidad, ¿no es cierto?, de articular ocupaciones significativas para el pleno desarrollo individual personal que permita precisamente los aspectos que tengan que ver con relaciones sociales, de igualdad, de ejercicio de derecho, etc. Sin embargo, convergen en tres elementos fundamentales que creo que son importantes de mencionar, principalmente desde el punto de vista del empoderamiento. Nosotros siempre hemos hablado que la justicia ocupacional como elemento constitutivo desde una perspectiva de trabajo tiene que ver con empoderar, ¿no? Hicimos ese alcance en primer año de terapia en la cátedra de introducción, en donde establecíamos que la justicia un poco ocupacional tiene como la misión de, no sé si lo recuerdan, me van confirmando por chat, tiene como la misión de que ojalá la terapia ocupacional deje de existir, ¿no? En el entendido de que si la terapia ocupacional deja de existir, significa que ya no va a haber más injusticias relacionadas precisamente con las injusticias ocupacionales que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, ese empoderamiento básicamente tiene que ver con que la persona se sitúa de manera histórica y hace suyo, ¿no es cierto?, la condición de salud que lo aqueja y establece desde esa toma de poder, ¿no es cierto?, respecto de su condición, de su situación, hacia una posibilidad de liberación de punto de vista personal, colectivo y territorial además, que posibilita desde ese punto de vista una generación de estrategias que van a posibilitar el bienestar subjetivo, ¿no es cierto?, de esa comunidad en cuanto a la experiencia de injusticia que haya sido, ¿no es cierto?, víctima o que haya experienciado. Están relacionadas necesariamente con una gobernanza justa, ¿no?, desde el punto de vista de la construcción de comunidades, de políticas sustentables, de políticas que respeten, ¿no es cierto?, y favorezcan a priori la formulación, ¿no es cierto?, de posibilidades de participación ocupacional, y necesariamente desde el punto de vista también de la redistribución equitativa de recursos y responsabilidad, de la articulación institucional, de la distribución equitativa de recursos precisamente a estas instituciones para que puedan visualizar y puedan llevar a cabo la misión, ¿no es cierto?, de favorecer un entramado y un tejido social que permita la elaboración, la inclusión de ocupaciones justas, de ocupaciones significativas. ¿Dudas, comprensiones hasta acá o vamos bien? Los leo. Muy bien. Tenemos claro entonces lo que es la justicia ocupacional, ¿no? ¿Todos claros? Coméntenme con un sí, coméntenme con un like, a ver si por ahí hay mayor participación para saber, ¿no es cierto?, que todos estamos hablando más o menos todo el mismo idioma y que no hay dudas respecto de esto. Muy bien, continuamos. Las injusticias ocupacionales. Las injusticias ocupacionales las podríamos conceptualizar como la vulneración en cuanto a acceso, participación y goce de ocupaciones significativas en el ciclo vital de una persona, lo que limita su potencial de desarrollo generando consecuencias adaptativas que influyen de manera negativa en el bienestar humano, generando sufrimiento, exclusión y segregación. Esto es
una articulación conceptual, ¿no es cierto?, de cómo pudiésemos entender la noción de injusticia, que necesariamente está relacionada con el sufrimiento, ¿no? Porque es una contradicción. Por eso la injusticia, por ejemplo, no se patologiza. Y desde ese punto de vista también la injusticia, como elemento constitutivo, ¿no es cierto?, como contradicción humana, porque genera sufrimiento, se establece, ¿no es cierto?, una necesidad superior moral y ética de superarla, de articular los elementos sociales, educativos, institucionales, culturales necesarios para que como humanidad superemos, ¿no es cierto?, esa contradicción que tiene que ver con el sufrimiento. Esta contradicción o esta contradicción humana relacionada con el sufrimiento que establece la pobreza que se genera con la exclusión, la segregación, con la injusticia, es fundamental para situarse desde el punto de vista epistemológico. Sin ir más lejos, les comento, por ejemplo, el caso de la democratización de la psiquiatría, que tiene sus orígenes en 1970 y que se da por un médico psiquiatra que se llama Franco Basaglia, quien establece, y a propósito de él, ¿no es cierto?, los movimientos actuales de psiquiatría y de salud mental comunitaria establecen precisamente la noción de la democratización del estar loco, de ser loco, porque finalmente no tiene que ver con una patología per se, sino que tiene que ver con una contradicción humana a la base de situaciones de injusticia, a la base de situaciones de sufrimiento, de exclusión y de segregación transgeneracional, que finalmente incitan, ¿no es cierto?, a la aparición de alteraciones emocionales, psíquicas, intelectuales, de pensamiento, que solamente generan sufrimiento. Es como psicopatologizar la pobreza, no nos atreveríamos. Entonces, ¿por qué sí la enfermedad mental? Franco Basaglia en 1970 establece una revolución desde ese punto de vista y entonces establece, ¿no es cierto?, la noción de cambiar ese foco epistemológico sobre la intención y la comprensión biomédica, ¿no es cierto?, de la condición mental hacia la condición, ¿no es cierto?, sobre la contradicción humana, como lo es el sufrimiento. Y desde ahí, ¿no es cierto?, se establecen un sinnúmero de formas, prácticas, sistematizaciones, fórmulas que favorecen precisamente la inclusión desde un planteamiento comunitario, desde el planteamiento de un tejido social, desde la articulación de un contexto adecuado para, ¿no es cierto?, soportar precisamente estos episodios de alteraciones emocionales, psíquicas y personales que puedan estar sufriendo las personas que están bajo esta situación. Interesante, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? Acá la injusticia ocupacional de manera más conceptual tiene como este bien, este fin fundamental, ¿no? Un poco prevenir, ¿no es cierto? Eh, eh, Trabajar para precisamente favorecer la no aparición, ¿no es cierto?, de un sufrimiento, de exclusión, de segregación, para aportar al bienestar, para aportar a la dignidad, ¿no? Aquí quizás faltaría ese concepto, dignidad. Pero es más o menos eso. ¿Cuáles son las formas de injusticia ocupacional que hemos visto hasta el momento? Bueno, hay 6, ¿no? Tradicionalmente, y hasta la bibliografía, por allá para el 2018, son 5, ¿no? Que son la parte ocupacional, privación ocupacional, marginación ocupacional. Aló, 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 me volví a salir. ¿Dónde quedé? Si alguien me puede como mencionar, no sé en qué momento me pude haber desconectado. Si alguien puede abrir su micrófono para comentarme. De los tipos de injusticia ocupacional. Ya, perfecto. Estaba hablando, profe, de los tipos de injusticia ocupacional. Los estaba nombrando. Súper. Bueno, como les comentaba entonces, existen 6, ¿no es cierto? Hasta el momento, quizás pueden inclusive haber más conceptualizaciones que puedan situar quizás algún otro concepto de injusticia ocupacional, pero a priori son 6, tradicionalmente son 5, hasta el 2018, que son la parte ocupacional, privación ocupacional, marginación, alienación, desequilibrio y dislocación. ¿Qué significa cada una? Vamos a verlos, ¿no es cierto?, de manera ahora individual. En la parte ocupacional. En la parte ocupacional son las oportunidades ocupacionales que se otorgan a individuos y se restringen a otros sobre la base de características personales como raza, discapacidad, género, edad, nacionalidad, religión, condición social, sexualidad y otros, ¿no? Las oportunidades entonces de experimentar, ¿no es cierto?, de participar en ocupaciones significativas están ligadas básicamente desde el punto de vista discriminatorio negativo en estos ámbitos. ¿Cuáles pueden ser ejemplos? A ver,
Los invito a poder participar aquí. ¿Sí? ¿Nadie se atreve? Puede ser La migración. un edificio sin ascensor. Un edificio sin ascensor. A ver, ¿por qué? Veamos, dejemos otro ejemplo ahí. La migración, dice Caterín, edificio sin ascensor. Aquí proponen, vamos a visualizar, ¿no es cierto?, qué puede existir respecto de eso. A ver, por lo general están dados, ¿no es cierto?, desde lo económico, lo social, lo legal y lo religioso, ¿no? Precisamente la parte ocupacional, ¿no es cierto?, de una persona que tiene, ¿no es cierto?, o que su edificio no tiene un ascensor, pudiese derivar en una parte ocupacional en cuanto, ¿no es cierto?, no exista una vinculación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista como cultural, que favorezca precisamente su inclusión. Ahí sí existiría. Cuando no, pues si existe una ley, si existe, por ejemplo, instancias y que no han llegado, estamos hablando de otro tipo de injusticia. El apartheid, ¿no es cierto?, está dada de manera tácita, está dada desde un punto de vista súper estructurado. Como dice ahí, medidas de políticas insensibles, colusorias o de explotación que mantienen los privilegios por sobre la pobreza. Discriminación de pueblos originarios, lo que estamos viviendo hoy día respecto también de la articulación de las 13 leyes. Yo no sé si ustedes están revisando, si han visto y han estado, ¿no es cierto?, en la contingencia actual respecto, por ejemplo, de algunas leyes que están hoy día se están estableciendo a propósito del paro de camioneros, ¿no es cierto? No todas las leyes, por supuesto, son negativas, yo creo que no, pero sí hay algunas que un poco precisamente establecen medidas que son absolutamente discriminatorias respecto a otros elementos porque establecen bases sumamente por sobre, ¿no es cierto?, la media, ¿no es cierto?, que no respetan los principios de equidad y que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, condenan las situaciones de injusticia relacionadas con la pobreza, la exclusión, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la violencia rural, hablando de los elementos relacionados con la deuda histórica de los pueblos originarios, vinculados, por ejemplo, particularmente en esta sociedad, asociados a la colusión, por ejemplo, de aspectos que tienen que ver con temas económicos, que determinan también necesariamente instancias, ¿no?, de participación en ocupaciones significativas. Cosas más, mucho más específicas, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, en su lucha por allá por los años 90, 80, por supuesto están en situación de apartheid. Actualmente todavía se encuentran muchas personas en situación de apartheid ocupacional. ¿Qué pasa con el niño en situación de discapacidad con abandono parental, por ejemplo? ¿Qué posibilidades tiene de desarrollo? ¿Qué instituciones, qué leyes existen para esas personas? No existen. Entonces ahí tenemos una situación de apartheid ocupacional importante porque hay una parte de las personas que conviven en este sistema, en esta articulación social, en esta comunidad, a las cuales no existe una solución respecto de su situación vital, relacional, de sus habilidades, a partir, ¿no es cierto?, de poder experienciar ocupaciones significativas que les permitan desarrollarse. Simplemente no existe. Entonces, cuando están dadas, ¿no es cierto?, de manera absolutamente temporales, ¿no es cierto?, a largo plazo, estamos hablando de una apartheid ocupacional. ¿Qué otros ejemplos de apartheid ocupacional podemos ver? Recordemos que este concepto nace en Sudáfrica a propósito, ¿no es cierto?, del trabajo que se realiza en cuanto a también a la población afrodescendiente que existe allá respecto también de los aspectos de la colonialidad, ¿no es cierto?, y de lo que sucedió particularmente a fines del siglo pasado en ese país, particularmente Sudáfrica. El apartheid allá discriminaba precisamente a las personas afrodescendientes de las personas que tenían, ¿no es cierto?, origen europeo, así, tal cual. Y establecía, ¿no es cierto?, una categorización de quiénes podían hacer qué cosas, cuándo, ¿no? Franco Neme siempre comenta, por ejemplo, él que como holandés se casó con una persona afrodescendiente en Sudáfrica, eh, comenta siempre que un poco la noción de que ellos puedan estar juntos como pareja, inclusive hoy en Sudáfrica aún es algo que está mal visto, que es un poco está muy implícito todavía el tema racial en relación a las relaciones, a las estructuras, si bien
a nivel político, a nivel gubernamental, a nivel de política pública, institucional, se estableció poco a poco aspectos de equidad, sigue existiendo un racismo importante, ¿no? En cuanto a la religión, lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista del nazismo, por ejemplo, existe también una articulación importante relacionada con la deprivación ocupacional a larga data, por tanto, apartheid, en términos como de privar de ocupaciones significativas. Así más actualmente los pueblos originarios ya lo comentamos. ¿Qué otro elemento se les ocurre? Recordemos que tenemos que ir trabajando precisamente para el trabajo final y el Congreso, situaciones de injusticia ocupacional. A propósito de este ejemplo, ¿qué más se le ocurre? Profe, por Sí. ejemplo, puede ser lo que se hablaba en la epistemología feminista, que no es lo mismo ser una mujer que ser una mujer en situación de discapacidad. Disculpa, no te escuché, solamente escuché mujer en situación de discapacidad, se me cortó entre medio. Que podría relacionarse, por ejemplo, con el tema de la epistemología feminista, cuando hablaba la profe de que no es lo mismo ser mujer que ser mujer en situación de discapacidad, porque surgen otros tipos de situaciones que son de aparte ocupacional. Absolutamente, claramente, por ejemplo, los enfoques de género situados precisamente desde estos aspectos de dignidad y equidad, todavía estamos en desarrollo, ¿no? Y precisamente la articulación de apartheid ocupacionales, y lo vamos a ver también en las próximas clases, relacionados con casos de personas, de mujeres en situación de discapacidad, son un tema, ¿no? Yo les comentaba precisamente al grupo que trabajaba, ¿no es cierto?, este tema de sexualidad, ¿no es cierto?, en la cápsula de difusión. Por ejemplo, el hecho de ser mujer en Punta Arenas, hay una tesis que ganó, yo se la he contado varias veces, cuenta tu tesis en Derecho Humano en 2013, que tiene que ver precisamente con el análisis sobre el significado de ser madres, eh, precisamente para personas mujeres en situación de discapacidad intelectual. Quienes buscaron, ¿no es cierto?, Sename quitar al niño porque aducía que no tenía las competencias parentales. Entonces, ¿cuál es el ejercicio ahí respecto de los derechos reproductivos, por ejemplo, de las ocupaciones, un rol tan importante como el ser madre, el experienciar precisamente el cariño, el apego? Claramente, pues hay, de hecho, desde el punto de vista de los locos por nuestros derechos, de la articulación de los sobrevivientes de las prácticas psiquiátricas en Chile, también un discurso desde una perspectiva feminista y de género bastante potente que se llama "No es lo mismo ser loco que loca", aduciendo que precisamente la prevalencia de enfermedades mentales es mayor en mujeres, la psicopatologización de formas que probablemente pueden ser naturales a propósito, ¿no es cierto?, de la diversidad en torno a ser hombre o mujer desde el punto de vista hormonal y de por ende también desde el punto de vista conductual, se dan necesariamente desde también la patologización, ¿no? Como este eterno como refrán, que espero nunca utilicen, cuando una persona, por ejemplo, una mujer, está un poco más sensible. ¿Por qué? Porque está precisamente con un periodo, también un ciclo hormonal distinto a propósito también de su fisiología. Y dicen, no, es que debe andar con la regla, debe andar con el periodo, pero instándolo, ¿no es cierto?, como una forma justificada y peyorativa respecto a una situación emocional alterada, y no como una necesidad de recogimiento, de necesidad de introspección, de necesidad distinta. Entonces, claramente puede estar situado desde el punto de vista de género. Desde el punto de vista rural, por supuesto, ¿no? La deprivación. Yo vengo, por ejemplo, provengo de Punta Arenas, y ahora estamos viviendo y habitando en Chiloé. Imaginemos las personas que viven en Chiloé, cuál es la característica de tipos de ocupaciones que pueden existir desde el punto de vista productivo, por ejemplo. Cuáles son las nociones que están establecidas, ¿no es cierto? Cuáles son las articulaciones sociales, la industria pesquera, la industria salmonera, la viticultura. De alguna otra manera secuestró la cultura chilota y hoy día no existen básicamente mingas, no existen, paulatinamente la juventud ya no cultiva, los bosques se talaron a un nivel desproporcionado porque existe una cultura también en base a la zona geográfica, ¿no es cierto? Y a la cultura preponderante de calefacción en base a los árboles nativos. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones precisamente culturales, institucionales, que van a favorecer o no, ¿no es cierto?, la aparición de una parte, ¿no?, que tiene que ver precisamente con esa oportunidad de poder ejercer ocupaciones que en definitiva estén dadas para mi desarrollo pleno. Y que, como decimos, están dadas, ¿no es cierto?, por mi condición social, en este caso, ¿no?, o por mi condición de territorio. Vamos a analizar también un paper que tiene que ver con territorio y apartheid ocupacional.
Eh, Zonas de guerra, por supuesto, ¿para qué hablar las zonas de guerra donde no existe un Estado de Derecho, ¿no? Un poco lo que también desde el punto de vista del discurso se está articulando a partir de este gobierno, ¿no? Araucanía, no hay Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho como un discurso constante que también permea y un poco establece y justifica acciones coercitivas para restablecer un Estado que hipotéticamente va a entregar un bienestar común. Pero claro, ¿cuáles son las situaciones de injusticia ocupacional que históricamente se han situado ahí, ¿no? Un poco también la pista para que puedan ir como buscando, ¿no es cierto?, y relacionando la diferencia entre determinantes sociales en salud y determinación social en salud. La primera viene desde una perspectiva de la OMS y la segunda viene desde una perspectiva de la salud colectiva. Interesante ahí para la propuesta también que nosotros como terapeutas ocupacionales podamos implementar y desarrollar desde nuestra praxis general. Creo que voy hablando muy rápido. Voy a bajar el X de mi voz. Marginación ocupacional. La marginación ocupacional, a su vez, tiene que ver con la exclusión de ejercer ocupaciones sobre la base de normas y expectativas invisibles respecto de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se puede realizar un determinado tipo de ocupación. ¿Saben? No hay opción, por ejemplo, de ejercer ocupaciones significativas en la marginación ocupacional, sin oportunidad de elección, toma de decisión o control. Es resultante de normas informales implícitas en contextos socioculturales, por ejemplo, la discriminación positiva. Y tradiciones, expectativas y reflexivas respecto a las conductas, ¿no? O sea, esto se hace así porque se hace así, ¿no? Y ya está. Y no importa el sufrimiento. ¿Qué tipo de injusticia ocupacional es la marginación ocupacional? ¿Dónde la podemos vivir? A ver, los leo, los escucho. ¿Qué opina Carolina? Chiquillas y chiquillos, porfa, vayan escribiendo ahí su idea. Mientras más ideas existen, más vamos a poder también ir dilucidando qué tipo de casos podemos articular para el Congreso. ¿Cuáles se les ocurre? Carolina Irribarra. Ahora sí me salen bien las R. Claro, puedes abrir tu micrófono. ¿Estás por ahí? Daniela Asensio. Vamos con Daniela. Hola, Ok, Carolina, te leí. Hola, Dani, ¿cómo estás? bien. Se me ocurre en marginación ocupacional y lo que tiene que ver con nuestra cápsula igual, Ver, de muy hablar bien. de terapias ocupacionales del norte y del sur, cuando las Ah. del sur son invisibilizadas por la del norte, cuando hablamos de dominación y Mira, qué colonialidad y interesante. todo eso. Interesante, claro, puede existir un... Porque claro, porque se da como decimos ahí, ¿no es cierto?, de tradiciones y expectativas y reflexivas, ¿no? Puede darse desde ahí. Bien, súper. Carolina quería repetir la pregunta. Te preguntaba qué tipos de marginación ocupacional existe, ¿no? ¿En qué ámbito? ¿Dónde se te ocurre que puede existir esto? Ahí están descritas en el PPT, ¿no es cierto?, las características. Ahora les pido a ustedes que vayan como dando ideas de dónde podemos ver y situar una situación de marginación ocupacional. ¿Qué opina Felipe? Felipe Muñoz. Como que no se me viene nada a la mente, pero yo creo que tiene que ver con el que yo no puedo escoger, o cualquier persona, Claro, no puede escoger como sus propias actividades. claro. Evidentemente, no sé, si tengo como muchas deudas, debo tener, no sé, 3 trabajos para poder pagarlas, por ejemplo, Ya y sí. dejar de lado todo lo demás. Eso se da más de como de perspectiva Pero como no sé. de un desequilibrio ocupacional. Ojo que son dinámicas, ¿no? Hay situaciones, como vamos a ver más adelante, que pueden conducir a la marginación, a la privación, a la apartheid. Que pueden nacer, por ejemplo, desde un desequilibrio ocupacional, que es otra forma de injusticia ocupacional. Que es un poco lo que tú hablas, ¿no? Sí, efectivamente, pudiese desarrollarse y pudiese instarse hacia una situación, ¿no es cierto?, de marginación ocupacional. ¿Qué dicen acá en el chat? Vamos a leer para que quede, ¿no es cierto?, instancias. Perfecto. Eso Harta igual no es un colaboración. problema, ¿o no? ¿Cómo? Que como también es como un problema, leí por ahí, que es como un problema que no se puede, como que o no tener las diferencias claras entre marginación, alienación y todo eso, igual es como un problema de la terapia Ah, ocupacional, ¿o no? sí, Algo así leí. sí, es que conceptualmente, como les decía, está en desarrollo y existen contradicciones, existen también como harto argumento y debate teórico. De hecho, hay una revisión sistemática de, por ejemplo,
qué es lo que habla la justicia ocupacional, y no son más de 20 textos de lo que hablan de la justicia ocupacional. Entonces queda mucho todavía por delante por conceptualizar, por amalgar, por establecer, por determinar. Nosotros nos estamos situando aquí básicamente desde un texto particular, que es uno de los más actuales, 2019, que establece precisamente elementos que más o menos tratan de homologar y establecer y situar de forma concreta estos elementos que estamos conversando. Y claro, como te comentaba, las situaciones de injusticia son dinámicas, no es que, esto es apartheid y esto es alineación. No, una situación de injusticia puede partir a partir de un desequilibrio ocupacional que puede favorecer a la deprivación, que puede llevar a la marginación, que puede constituir después en un apartheid, ¿sí? Vamos a ir viendo las contribuciones de las compañeras y los compañeros. Las personas en situación de discapacidad, cuando empresas creían que no podían trabajar, perfecto. A mí, en mi tesis, que hice un estudio precisamente sobre análisis de percepción de los empleadores respecto y del equipo de trabajo respecto del desempeño laboral de la persona en situación con discapacidad. Y los elementos que encontramos desde la categorización cualitativa precisamente tenía que ver con la percepción positiva, pero desde un punto de vista discriminatorio. Y ahí existe marginación ocupacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habían personas que tenían cuarto medio, que tenían ninguna alteración cognitiva, pero que, desde el punto de vista de la inclusión, la empresa ya se sentía héroe por tenerla trabajando 20 años limpiando frutas. Y una persona sorda-muda, pues. Persona ya sabía absolutamente el tejemaneje de toda la empresa, sabía probablemente más que elementos tributarios que quizá otra persona, porque también ayudaba, observaba, pero la tenían y la mantenían limpiando frutas. Y desde ese punto de vista, la empresa, por supuesto, situada en lo máximo, nosotros somos inclusivos, tenemos a esta persona que tiene discapacidad, que viene acá, limpia frutas, somos lo máximo. Pero, ¿quién no dice que esa persona pudo haber tenido, ¿no es cierto?, un desarrollo precisamente profesional, ¿no es cierto?, como ser humano en esa institución respecto de sus posibilidades? No existió. ¿Por qué? Porque no tuvo ninguna opción para ejercer una ocupación significativa, sino que todo fue determinado. No tuvo la oportunidad porque nadie le preguntó. No hay toma de decisiones porque están considerados, ¿no es cierto?, punto de vista cultural, como, ¿no es cierto?, como un ámbito, ¿no es cierto? Hoy día recién podemos quizás entender que existe un cambio en esta noción como de sujetos de calidad, sujetos de derecho, pero en ese tiempo, año 2009, existía todavía fuertemente arraigada la concepción de sujetos de calidad, por supuesto, articulación, que se lo debemos a este ser macabro que dirige la Teletón año a año, ¿no? Cuando el contexto te impone a hacer algo que no quieres hacer, trabajar en algo que no quieres y que puede dar, se puede dar en los distintos contextos socioeconómicos. Por ejemplo, el hijo que quiere estudiar, pero sus padres no tienen recursos y lo obligan a trabajar en el negocio familiar o en una vida o en una familia de dinero que el padre abogado le dice a su hijo que debe seguir la misma profesión. Perfecto. El pueblo mapuche. ¿Cómo estaría dado una situación de marginación ocupacional en el pueblo mapuche, Feña? Si puedes abrir micrófono. Por ejemplo, sucede mucho que, por ejemplo, el hijo de mi amiga, ellos pertenecen al pueblo mapuche y mi amiga constantemente trata de enseñarle la lengua. El tema es que muchas veces choca el pensamiento que está desarrollando el niño, pero que están construyendo mi casa. Sí, no te preocupes. Muchas veces choca, por ejemplo, la ocupación de él como ser estudiante, en este caso la lengua que él quiere desarrollar con la lengua que le están imponiendo. Y por ejemplo, mi amiga me cuenta que a veces se frustra porque el niño se pregunta por qué tiene que estar estudiando inglés, por ejemplo, si él quiere aprender la lengua mapuche. Mira. Entonces, de cierta forma, los niños, cuando él estaba en el colegio, sí, pero de cierta forma, no sé, pues él cuando se comunicaba con su abuelita, por ejemplo, cuando, no sé, en actos, lo que sucedía era que como que los niños tendían como a mirarlo raro, los mismos apoderados también lo miraban raro y de cierta forma incluso lo llegaron a molestar. Entonces había una exclusión de parte de la comunidad del colegio porque el niño de cierta forma se comunicaba en su lengua. Claro.
O sea, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Precisamente como quizás generar esa interseccionalidad respecto, por ejemplo, de la capacidad, es súper interesante, como esa intersección entre sujeto de derecho, elección, decisión, control, infancia, interculturalidad, contexto educativo formal, ¿no? Un mundo, sí, comparto, muy, muy buena apreciación. Bueno, recuerden que aquí la idea es poder como situando ejemplos, fórmulas, para poder ir después y presentar precisamente una situación de injusticia que ustedes consideren y pueden también como argumentarla desde estos elementos que estamos pasando teóricamente esta semana. Súper bien, Feña. Bueno, personas que siguen una religión X y que por eso no pueden realizar ciertas ocupaciones. Sí, por supuesto, dadas, por ejemplo, desde el dogmatismo religioso, absolutamente, que están también establecidas como valores intrínsecos, ¿no es cierto?, que están adjudicados desde ciertas nociones religiosas. Personas en situación de calle, por supuesto, drogodependientes que no pueden acceder al trabajo. ¿En qué sentido te lo imaginas, Paula? Ah, o sea, me imagino que una persona que haya que intente postular a un trabajo se le niegue por un antecedente de drogodependencia o Mm. algo así, me imaginaba. Ya, sí, pues claramente puede estar dada, ¿no es cierto?, respecto como de los prejuicios relacionados, ¿no? Pero eso puede estar más dada como una privación ocupacional. Vamos a ir ya viendo cómo se articula eso. Una marginación ocupacional, por ejemplo, pudiese estar dado desde lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito penitenciario. Ahí sí. ¿Por qué? Porque las personas, ¿no es cierto?, sitúan desde, no su interés, sino como desde lo que tradicionalmente se hace en una cárcel, trabajos articulados que van a posibilitar un beneficio penitenciario que luego lo va a llevar a la libertad. Entonces se genera como una especie de marginación, porque en definitiva se genera una instrumentalización de la actividad productiva en cuanto a tengas que seguir normas específicas, en cuanto a que no existe ninguna oportunidad de elección, toma de decisión o control, y que estaba también desde el prejuicio precisamente de lo que significa ser trabajador con antecedente penitenciario, ¿no es cierto? Y se establecen necesariamente inclusive, ¿no es cierto?, situaciones de injusticias relacionadas precisamente con esa imposibilidad, ¿no es cierto?, de goce, de bienestar, de estar también como utilizándolo, muchos internos utilizándolo como un medio instrumental para un fin mayor que es la libertad. Entonces ahí también existen importantes situaciones de marginación ocupacional relacionadas precisamente con la opción de ejercer ocupaciones significativas. ¿Qué eje significativo puede ser para un hombre, por ejemplo, hacer, no sé, artesanía? Puede que no, y puede que sí, porque eventualmente en contexto de encierro, esa forma, ¿no es cierto?, esa experienciación de hacer artesanía lo libere, ¿no? Y sea muy significativo. Y significativo además porque va a favorecer el hecho de que pueda tener la libertad futura, ¿no? Y pueda optar para beneficio carcelario. Pero en estricto rigor, ¿cuánto de eso, ¿no es cierto?, es instrumental y cuánto de eso favorece una construcción de identidad ocupacional que va a favorecer en definitiva algún día, ¿no es cierto?, la articulación de este ser humano en la comunidad, ¿no es cierto?, al aporte social, al favorecer los valores desde el punto de vista de la dignidad, del respeto, de la equidad? Ahí hay todo un tema también para análisis, ¿no? Muy bien, continuamos. La privación ocupacional. Muy bien, la privación ocupacional es el estado de exclusión del ejercicio de ocupaciones necesarias y o significativas debidas a factores ajenos al control inmediato del individuo, ¿no? Y estos factores, ¿no es cierto?, son un poco, claro, lo que pasa ahora. Muy bien, Carolina, un ejemplo absoluto. Pues sociales, ambientales, económicos, geográficos, históricos, culturales, ¿no es cierto?, políticos e interpersonales. Hoy día estamos viviendo una situación de privación ocupacional que, ¿no es cierto?, que establece un desequilibrio, que lo vamos a ver más adelante, pero que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestras posibilidades de decisión. Son ajenos, ¿no es cierto?, a lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, hay una característica que tiene que establecer, ¿no es cierto?, el hecho de que sea una privación ocupacional o una deprivación ocupacional. Que sea general, ¿no es cierto?, no genere solamente a un grupo en específico, tiene un efecto generalizado y a largo plazo, ¿sí? Y tiene importantes, por supuesto, consecuencias en materias de salud. Lo de hoy día
¿Ya a cuánto? ¿A 9 meses? ¿A cuánto llevamos de encierro? Ya me perdí en la fecha. De marzo a ahora ya vamos por los 6 meses, pues sí, claro, desde que nació mi bebé, que estamos en encierro. Mi bebé va a estar próximo a cumplir 6 meses. Así que eso, eh, no tengo claro cuánto es mediano o largo plazo, pero ya superando el año estamos hablando ya de un plazo largo. Entonces, ya pudiésemos decir que, no sé, en enero del próximo año, si mantenemos en esta situación, estamos en una situación de privación ocupacional, sin duda. Por mientras, yo creo que estamos, ¿no es cierto?, instados más que nada en otra forma de injusticia, que es el desequilibrio ocupacional. Ya lo vamos a ver. ¿Qué otra forma de privación ocupacional ustedes creen que existen? A excepción, ¿no es cierto?, de la pandemia actual. Javier Hernández, coméntenos. A través de los roles, comenta Paula, definidos por género. A ver, trabaje su idea, Paula, para poder como compartirla. Javiera, ¿estás por ahí? ¿Puedes escribir? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿No? Tania Concha. Profe, soy la Sí. mamá, lo que pasa, Ah, ya, muy bien. no, lo que pasa es que la Javiera le dio una baja depresión, parece, porque se sintió mal Ah, ya, no y se no está, lo preocupe. tengo en reposo. Ya, ok, ya no se Me preocupe. escuche, por favor, Sí, discúlpela. no se preocupe, Ya, muchas gracias por ya, muy también bien, responder por muchas su hija. gracias. Un gusto, que esté muy bien. Ya, gracias. Eh, Muy bien, entonces Javiera no se encuentra habilitada en este momento. Tania, ¿dónde estás, Tania? Que antes te escribí, ahora sí, activo micrófono. Llegaste, Tania, Sí, ¿cómo profe, estás? disculpe, delante no estaba. Estaba, pero no estaba. Sí, no te Y mis preocupes. compañeras me avisan si me estaba llamando. A ver, qué Pero otra forma un de ejemplo privación ocupacional básico tenemos? podría ser como la privación de las oportunidades de los niños, privar, por ejemplo, el juego, que es la ocupación más Interesante, importante. claro. Eso sería como, claro, un factor ambiental, por ejemplo, los niños del Sename. La deprivación Ujú. sociocultural, la deprivación, ¿no es cierto?, que tenía, ¿no es cierto?, a propósito de los factores económicos, sociales, ambientales, históricos, culturales, generaban, ¿no es cierto?, una privación precisamente en la posibilidad de integrarse a ocupaciones tan significativas como el juego, que van a proveer todas las habilidades socioemocionales del adulto. A través del juego el niño se desarrolla, a través del juego el niño entiende las reglas, entiende los planteamientos del mundo, entiende todo. Y si no existe, ¿no es cierto?, una situación social, histórica, cultural, ambiental, que favorezca precisamente esa relación, sea esto desde, ¿no es cierto?, los contextos sociales o particularmente desde las residencias, las instituciones, los dispositivos que están a la cargo de la protección de los derechos de los niños, estamos en una situación de privación absoluta, ¿no? Súper bien. Privación, personas que viven en zonas rurales, en ocasiones no tienen acceso a educación, por supuesto. La privación ocupacional del acceso a la salud, ¿no? También es importante ahí, de las determinantes sociales en salud, la determinación social en salud. Ahí hay un tema importante también que, particularmente en las zonas rurales, ¿no es cierto?, las características insulares, ¿no es cierto?, los que vivimos en la isla. Es una situación bastante terrible. O sea, estamos, por ejemplo, hay una división súper espuria que para a mi parecer no tiene mucho sentido sobre la construcción de un puente que cuesta miles de millones de dólares antes de, ¿no es cierto?, la construcción de dispositivos de salud, dispositivos económicos en una isla que no tiene básicamente acceso y que tiene una prevalencia importante de una multiplicidad de enfermedades. Se aduce que con el puente van a poder llegar las personas a este hospital base de alta complejidad que es Puerto Montt, que ya con la población de Puerto Montt está constantemente colapsado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero claro, los discursos políticos siempre también se establecen y se proporcionan, ¿no es cierto?, a partir de intereses económicos y sin duda eso siempre va a estar, ¿no es cierto?, en interrelación y en pugna con el bienestar social de las comunidades que viven. No es casualidad, ¿no es cierto?, entonces que se establezca en Quellón un megapuerto, ojo, y un puente para conectar el continente, ¿no? Ahí quizás qué elementos existen.
vamos a ver, ¿qué otro tipo de... estamos en privación ocupacional. Estados de dictadura, dice la Paula. A ver si puedes trabajar la idea, Paula, escrita a nivel de... escribiendo un poco. Clases sociales, ¿a qué te refieres, Romina, con eso? Si puedes abrir micrófono. Por ejemplo, estaba pensando en el acceso a la salud también. Por ejemplo, las Perfecto, sí. clases sociales altas tienen la posibilidad de acceder a ISAPRES sin que influya, por ejemplo, que no van a comer en una semana. En cambio, Sí. la clase media o la clase baja, si accediera a ISAPRES, significa que tienen que como disminuir los gastos en otras cosas, que en este caso podría ser la alimentación. Perfecto, sí, sin duda. Claro, están dadas a largo plazo, ¿no es cierto? No están, ¿no es cierto?, situadas desde el control inmediato de la persona, están establecidas desde factores sociales, ambientales, económicos, geográficos, históricos, culturales, interpersonales, etc. Entonces estamos frente a una privación ocupacional. Sin acceso a Internet para estudiar, perfecto, muy actual, muy de hoy día, ¿no? Absolutamente. Bueno, Paula comenta que se acuerda de un caso en África y en otros países, a las niñas se les prohíbe o se les automargina ir a clase. A ver, ¿cómo es eso, Paula? Ahí no cuentan con toallas sanitarias, porque la cultura dice que ellas tienen algo malo en ese periodo. Wow, no tenía idea, ¿eh? Qué fuerte lo que comentas. Paula pregunta si se pueden dar más de una situación de injusticia. Precisamente las situaciones de injusticia no son categorías jerárquicas, sino que están dadas precisamente desde lo situado, ¿no? Y como les decía, hay características que pueden establecer cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un apartheid ocupacional y una privación ocupacional. Básicamente que la parte ocupacional está dada particularmente por raza, sexo, condición y como por una característica de la persona, ¿no es cierto?, en base a la privación, ¿no es cierto?, o a la imposibilidad de acceder a una ocupación. Y la deprivación ocupacional que puede estar dada también por eso, pero articulado desde lo social, lo ambiental, lo económico, o lo social, lo económico, lo geográfico, y está dada desde un tiempo importante, a un largo plazo, ¿no? Entonces la privación, la deprivación y la apartheid pueden ir juntos, absolutamente. Conceptualmente lo tenemos que justificar. Y esa es como un poco la visión que tienen ustedes con el Congreso. Ah, sí, profe, y con respecto a la pregunta del el tema de la dictadura, yo me imaginaba que dentro de la presión ocupacional, porque sería un efecto generalizado a una población, digamos, grande, de un país, por ejemplo, Sí, sí. y si se perdura por más de un año, por ejemplo, una década con un mismo régimen político, y que impida o vulnere los derechos humanos, por ejemplo, o altere un poco la vida cotidiana de las personas, porque militares en las calles o realmente personas no pueden expresar libertad de expresión, por ejemplo, y que se vulneren sus derechos, podría ser una privación ocupacional. Sí, yo creo que sí. Ese era mi, Yo creo que sí, porque estaba mi precisamente justificación. como, sería Pensaba que podía ir dentro de las es ocupaciones. un factor social, histórico, cultural, interpersonal, que determina precisamente una privación de ocupaciones significativas del orden, por ejemplo, de la diversidad del espectro humano que puede constituir una sociedad, ¿no? De personas que por ejemplo, lo que ocurrió en dictadura en nuestra época precisamente tiene que ver con eso, ¿no? El cercenamiento un poco de las políticas relacionadas con el comunitarismo, ¿no es cierto?, con la posibilidad precisamente de la articulación de un tejido social y la implantación necesaria, ¿no es cierto?, de una perspectiva economicista, conservadora, con ciertos valores que establecen precisamente, por ejemplo, desde el punto de vista del género, lo binominal, ¿no es cierto?, hombre-mujer, no una concepción de diversidad, donde las personas en situación de discapacidad, por supuesto, pasaron absolutamente invisibilizadas, donde la connotación, ¿no es cierto?, de la multiculturalidad del pueblo también fue absolutamente vapuleada, invisibilizada, y se profundizó la brecha, ¿no es cierto?, en relación a esta concepción de una articulación más o menos homogénea, que significaría ser chileno, en cuanto a ciertos valores particulares, pero que no reconoce precisamente esa diversidad y esa necesidad también de articulación, de independencia, de visualización de lo diverso, ¿no? Desde el planteamiento de los derechos humanos, ¿no?
Entonces, claramente estaríamos dentro de una conceptualización de privación ocupacional. La mutilación de genitales femeninos en otros países con el fin de que las mujeres no sientan placer. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Esto sucede en el Congo, entiendo. Creo que hace poco hubo una ley precisamente en ese país que restringe esta no sé, como esta tortura, pues, ¿sí? Un acto de tortura, un acto coercitivo. Eh, entonces, claramente yo creo que sí, pues. Yo creo que sí, dependemos cómo lo podamos situar, porque imagínate una mujer que no es cierto igual que un hombre, ¿no? Pero en el caso real, porque esto es así, hacia la mujer, el corte de sus genitales, ¿no es cierto? Niega, ¿no es cierto?, la posibilidad de esa persona para poder ejercer una relación vital, ¿no es cierto?, y el ejercicio de un derecho trascendental desde el punto de vista reproductivo, como es también la experimentación del placer, ¿no? Que está dado probablemente por temas culturales, interpersonales, eh, eh, políticos inclusive, porque estaba legalizada, pues. O sea, se hacía nomás. Entonces, que sí, pues, estamos, ¿no?, dentro de una privación, que terrible. La TO se tuvo que paralizar debido al régimen militar en Chile es algo social. Entra, claro, lo que lo comentaba antes, o sea, no solamente a nivel de terapia ocupacional, recordemos que las cátedras, las carreras como historia y geografía, lenguaje, artes, humanidades, también fueron cerradas, canceladas durante mucho tiempo. A propósito precisamente de esta visión, ¿no es cierto?, respecto de que el trabajo se da desde la articulación funcional de un sistema económico específico, que tú haces poesía, eso no es trabajo. El trabajo es que tengas que romperte la espalda, que tengas que hacerte bolsa y trabajar de 8 a 8 y llegar así con suerte a ver a tu familia y y ahí estás contribuyendo al país, a la patria, y eso es lo que es ser trabajador, ¿no? Eh, pero nada ligado desde el humanismo, desde el arte, desde la música, desde la creación, desde la innovación, no se dio. Y ahí también entró terapia ocupacional, pues, ¿no? Necesariamente como porque terapia, recordemos que en sus inicios en Chile entra precisamente desde una perspectiva desde la medicina social, con la articulación de la psiquiatría, que está a la base de lo que le comenté respecto a la revolución psiquiátrica en Italia en el 70 de Franco Basaglia. Pasamos a lo otro, alienación ocupacional. Esta yo creo que es la forma más típica de injusticia ocupacional junto con el desequilibrio ocupacional, y lo fijé para el último. La dislocación la vamos a ver en la próxima clase. Porque tiene que ver con experiencias prolongadas de desconexión, aislamiento, vacío, falta de sentido de identidad, expresión limitada, reducida a la voluntad o sensación de sinsentido. Básicamente son todos aquellos trabajos que se establecen, ¿no es cierto?, por un motivo económico, no con un motivo experiencial, no con un motivo de realización personal, no con un motivo de poder, ¿no es cierto?, contribuir al crecimiento de mi comunidad o crecimiento personal sobre mi interés, mi experiencia, mi historia. Está básicamente el punto de vista instrumental para poder llevar cierta cantidad de dinero, y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, las acciones que se puedan realizar durante un periodo de tiempo específico, hablemos de, por ejemplo, un año, a 20 años haciendo la misma actividad, claramente van a establecer instancias importantes de deprivación, de marginación y de otras formas, ¿no es cierto?, de injusticia ocupacional, dadas precisamente por este sinsentido que se visualiza desde la alineación ocupacional. Este sinsentido, ¿no es cierto?, sobre la alineación ocupacional está a la base de las fórmulas de trabajo también neoliberal en torno a la producción de empleo, que tiene un significado básicamente desde el consumo, en donde las largas jornadas laborales, la poca flexibilidad laboral respecto también de las posibilidades de crecimiento, de opciones, de vinculación, dan precisamente a personas que están con una forma de vida bastante sin sentido. Desde ahí se establece, ¿no? Porque no hay un sentido positivo en lo que hace, ¿no? Paradójicamente, yo creo que desde aquí también hay otras alteraciones de índole emocional, ¿no es cierto?, que también están dadas desde ese punto de vista. No por nada, los países con mayor índice de crecimiento económico y con mayor apertura neoliberal, desde los cimientos valóricos que se establecen desde esta postura política económica, también son los países que tienen mayores índices de suicidios, por ejemplo, y de depresión. Chile es un top 10 en ese ámbito.
Como les decía ahí, esto es un generador, ¿no es cierto?, para también otras experiencias que posibiliten otras formas de injusticia. ¿Qué ejemplos creen ustedes que existen sobre alineación ocupacional? Los leo. Y desequilibrio ocupacional. El desequilibrio ocupacional son aquellas situaciones en las que los individuos se les presentan muchas oportunidades de ocupaciones mientras que otros reciben muy pocas ofertas, lo que redunda en que las personas o bien quedan sobreocupadas o subocupadas o incluso sin ocupación. Y también está dada, ¿no es cierto?, bajo la lógica también de la explotación personal. Por ejemplo, este elemento hoy día que está situado desde la pandemia, por ejemplo, genera un desequilibrio ocupacional importante porque no existe un límite, por ejemplo, hoy día contextual, concreto, estructurado respecto, por ejemplo, del trabajo productivo, lo que también genera una desorganización importante a nivel familiar, personal, ¿no es cierto?, que puede producir ansiedad, trastornos. Todos probablemente aquí hemos experimentado sensaciones de ansiedad, de estrés, de malestar en general, ¿no es cierto?, a propósito de la situación en la que nos encontramos. Los que han estado más tiempo encerrados, los que no, los que han tenido oportunidades, ¿no es cierto?, de salir quizás no tanto, pero el hecho de ya de tener, por ejemplo, una actividad productiva desde el punto de vista usted educativo, desde el punto de vista personal, laboral, entendía, ¿no es cierto?, desde un espacio que no estaba establecido para aquello, ha sido sumamente complejo. Y precisamente también las nociones legislativas de algunos países, algunas sociedades, respecto a la flexibilidad laboral, ¿no es cierto?, respecto a los tipos de contratos en base a logros y objetivos que no visualizan el tipo de carga que existen, ¿no es cierto?, no establecen los tipos de fórmulas que establecen precisamente una noción de salirse un poco del rol. Por eso es súper importante que en estos momentos también los roles, los tiempos, los horarios se respeten mucho, porque finalmente todos estamos situados y sumidos en una situación de desequilibrio importante, y perpetuarlo en relación, por ejemplo, a establecernos desde nuestros roles, ¿no es cierto? No tener como esta visualización, a esta hora estudio, pero a esta hora soy hijo, a esta hora soy pareja. Hay que ser capaces, ¿no es cierto?, de poder visualizarse y establecer desde ese punto de vista situaciones que también como ustedes, terapeutas en formación, empiecen a practicar para favorecer también sus estados de ánimo, sus competencias, sus proyecciones, sus desarrollos como personas. Está dado como desde las estructuras económicas, políticas y culturales, y como también en la alienación ocupacional, pueden ser generadoras de experiencias que posibilitan otras formas de justicia. La sobreexplotación personal es importante, ¿no? Está dado también desde este como sentido productivo de este sistema, ¿no?, que te invita precisamente a establecer un sinnúmero de cantidad de horas, de desarrollo productivo para poder tener como una movilidad social, ¿no es cierto?, desde la promesa en donde el estudio es el principal garante, y luego del estudio, el postestudio, el reestudio y la elaboración constante de metas que cada día, ¿no es cierto?, aumentan en términos de tiempo, de cantidad de atención, de calidad de atención, y que privilegian números, porque la mirada es economicista, por tanto tiene que existir números en base a cantidad de trabajo, de atención, más que a calidad, relación o resultados positivos que puedan tener. Situaciones de desequilibrio ocupacional creo que todos estamos experienciando durante estas semanas, durante estos meses, y bueno, nos va a quedar una importante reflexión respecto de esto a futuro, y espero que, bueno, dentro de los seminarios, ¿no es cierto?, o sea, de los congresos, de los temas que se presenten, claramente me imagino que este tema va a estar también a la base, y de cómo se pueda explicar va a ser interesante, ¿no es cierto?, para precisamente colaborar al entendimiento disciplinar de cómo también podemos realizar acciones que propendan precisamente a cuidarnos entre todos. Así que eso, por el día de hoy, yo creo que por el tiempo ya terminamos. Si hay alguna otra noción, si hay alguna otra recomendación o opinión, dejo un micrófono abierto para que podamos hablar un ratito. Y si no hay más, bueno, toca almorzar, hablando de desequilibrio ocupacional. Así que ya estaríamos listos y finalizando entonces la clase de hoy. Dejo grabar hasta acá.